través de la palabra también nosotros crecemos. ¿Pero por qué crecemos? Porque es nuestro alimento. Amén. Nuestra hermana nos va a compartir un versículo del alimento. Si quiere lo lee ahí. Desean como niños recién nacidos la leche espiritual, no adúltera, para que ella crezcáis para salvación. Si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Amén. Amén. Desear con ansias la leche pura de la palabra, como los niños recién nacidos, no adulterada. Amén. Amén. La palabra es el alimento de todo creyente, de nuestra vida espiritual. Si nosotros nos nutrimos de la palabra, nosotros crecemos. Amén. Y no es cualquier alimento, sino crecemos fuertes en el Señor. Amén. Nutridos en el Señor. Cuando dice la palabra escuálido, no me refiero a política. Escuálido es una persona desnutrida. Y así muchas veces nos pasa en el Señor. Por eso es que nos manda a escudriñar las Escrituras. Para que nosotros estemos alimentados y cimentados en el Señor. Si nosotros no comemos, no crecemos. ¿Cuántas veces nosotros comemos al día? 3. Bueno, vamos a ser sinceros. 3 la vez la merienda, la galletita, salí para el pueblo y me provocó comerme algo. Y así sucesivamente, y nosotros no desperdiciamos nada. Como buen venezolano, somos de buen comer, ¿verdad que sí? Amén. Y nosotros vamos a una casa, no, pero comes un platito. Yo comería, pero no importa. Yo hago un esfuerzo, voy a sacrificar. Y comemos otra vez, 5, 6 veces al día. Amén. De poquito en poquito. Pero imagínense si así como nosotros comemos la comida secular, comemos lo espiritual. Imagínense usted. Comeríamos 6 veces al día, 7 veces al día. Ay, no, voy a merendar. Así, cortos, en el espíritu. Fuerte. Pero en el Señor con músculos espirituales. Amén. Así estaría. Si nosotros nos nutriéramos del Espíritu. Nos nutriéramos a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que escudriñemos la palabra. ¿Sabe también por qué es importante? Porque así nadie nos puede engañar. Cuando pasan cosas malas en las vidas de los creyentes, ay no, que alguien me engañó, falsas, como les digo, doctrinas, dogmas de hombre, es por la falta de conocimiento. No es que la hermana me dijo, pero ¿qué te dice la palabra? No es que el hermano me dijo, pero ¿qué te dice la palabra? ¿Tú estás seguro que la palabra dice eso? No sé, pero como me lo dijo el hermano fulano, no es que el hermano fulano esté mal, es que a nosotros nos falta conocimiento. Porque si nosotros tenemos conocimiento, eso no pasa. Porque nosotros tenemos una relación y nuestra relación debe ser personal, individual, con el Señor. Amén. Amén. Delante de los ojos del Señor. Amén. Entonces, ¿con quién nos interesa a nosotros esta vida? Dios. ¿A quién debemos oír? A Dios. A Dios, primeramente. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vemos en el capítulo del 6 del libro de Juan, versículo 25. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Él mismo se está presentando como ese alimento, como esa comida que nosotros necesitamos. Y no solo se vive, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo 4, versículo 4. Amén. Nuestra hermana Emilia nos va a compartir una palabra donde nos dice
dice que la palabra también nos ilumina. Amén. Gloria a Dios. Esto está ubicado en el Salmo 119, 105. Toda la palabra bajo la dirección del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra Padre Cristo. Amén. La palabra nos ilumina. Es muy difícil caminar en lo oscuro, ¿verdad que sí? Desde una habitación, apaga todas las luces, camina. Usted se siente inseguro, porque no sabe a dónde ir, y si me tropiezo, y si me lleva algo por delante. Pero el Dios en su inmensa misericordia sabe eso y conoce esas debilidades que nosotros podamos tener. Y a través de su palabra, que es lámpara, nos ilumina el sendero por donde debemos seguir. El Señor nunca nos deja solos. Él siempre nos dirige, mira, es por aquí. Que nosotros nos vayamos por otro lado es otra cosa, pero Dios siempre nos presenta el camino. Depende de nosotros si nosotros decidimos. Nos decidimos por Dios y decidimos oír la voz de Dios. Por eso es lámpara y lumbrera nuestro camino. Amén. A través de que el Señor ilumina nuestro sendero, recibimos dirección de lo que agrada a Dios. Podemos discernir mejor si vamos bien, si no vamos bien, y nos revela la verdad. Por dónde debemos andar, conforme a la voluntad de Dios y conforme a cómo le agrada al Señor. Amén. Amén. Hay una palabra poderosa que la encontramos en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué les quiere decir? Que a nosotros los creyentes, cuando leemos la palabra, ella misma nos confronta, ella misma nos corrige, lo que hablábamos al principio, nos dirige. ¿Ven? No necesitamos, por ejemplo, nos toca aconsejar a alguien o a predicarle a alguien, y la misma palabra le dice todo. ¿Estás bien o estás mal? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Ven lo maravilloso que es la palabra? Espada de dos filos, va para allí y va para acá. A todos nos corrige por igual. Amén. La palabra de Dios trae conocimiento. Nuestra hermana Rosa nos lo lee. Duro, hermano. Amén. 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 Si escudriñamos la palabra, tenemos que conocimiento. Amén. Y sabiduría. Tenemos conocimiento acerca de quién principalmente. Vamos a ver si estamos prestando atención. De Dios. Bien, pastor. Tenemos conocimiento del Señor. Ustedes estudien con diligencia las Escrituras porque en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Eso lo encontramos en Juan capítulo 5, 39. ¿Y saben lo maravilloso que es conocer del Señor? Que Él nos enseña a través de lo que Él hizo, cómo debemos hacer las cosas nosotros. Amén. A través de esos ejemplos. Amén. A través de cómo Él vivió y a través de cómo Él se manifestó de una manera gloriosa en esas vidas y que quiere que nosotros lo hagamos igual. Amén. Por eso es necesario conocer del Señor. Él nos da todas esas herramientas de cómo nosotros nos podemos conducir. Amén. Amén. Y si conocemos la palabra, también nos hace libres. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana
¿Libres de qué? Del temor, libre de la ansiedad, libre de la condenación. Porque a medida de que conocemos más la palabra de Dios, sabemos qué dice la palabra de acuerdo a cada asunto que se pueda presentar en nuestras vidas. Si nos sentimos angustiados, si nos sentimos preocupados, si estamos enfermos. Para todo y en todo, el Señor nos instruye a través de su palabra. Amén. Y es por eso que en el Señor podemos ser libres, porque encontramos ese descanso en conocer la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Amén. Una transformación. Y es ahí donde podemos manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, benignanza, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, Amén. Fe, tiene 20 más. Todo eso es el fruto del Espíritu. Amén. Y es allí cuando vemos que la palabra está en nosotros. Cuando empezamos a manifestar todos estos frutos, o el fruto del Espíritu. Porque es un fruto. Amén. Y para que esto suceda, tiene que haber obediencia. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, nuestra hermana lo lee, obediencia. Amén. Dice así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. No solamente que oigamos, sino que lo pongamos por obra. No solo es oír por oír. ¿Por qué? Porque podemos escuchar muchas cosas, pero si no lo ponemos por obra, no estamos haciendo nada. La fe sin obra, dice la palabra, es muerta. Y es allí cuando se genera la obediencia, y Dios se agrada de la obediencia. Vemos innumerables historias en la Biblia de lo que son los beneficios de la obediencia y lo que sucede cuando no oímos la voz de Dios. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios y solo la voz de Dios, y escudriñar la palabra para poder oír. Hay una historia de la Biblia que la encontramos en el libro de Josué, y vemos cómo este varón de Dios obedece a Dios y le habla: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero Dios es tan maravilloso que Dios sabía lo que iba a pasar con Josué, pero vemos cómo Dios no lo abandona y siempre trae palabra a nuestras vidas, a través de su palabra y a través del paso. Y él, sabiendo todo lo que iba a acontecer a su vida, le trae ese alimento, le trae ese aliento y le da la palabra primero. Mira que te mando, porque sabía que lo que iba a pasar a él era algo fuerte. Amén. ¿Ven? Y si él no fuese oído la palabra de Dios, él no hubiese podido enfrentar lo que le tocó enfrentar. Amén. Amén. No fuese pasado algo mal, no fuese podido pelear, pero él tenía presente siempre la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces es importante obedecer. Vemos un caso de obediencia también de Abraham. Dejó su parentela, le creyó a Dios, Dios le dio el hijo, le presentó a su hijo a Dios en sacrificio. Eso no es algo fácil. Y fue considerado el padre de la fe. Vemos la obediencia, y a través de él fue que Dios pudo bendecir a las generaciones presentes, a las generaciones futuras. Pero es un caso muy distinto a Saúl, que no obedeció a Dios. No sé si conocen la historia de Saúl, que Dios le dijo que acabara con los amalecitas, y a él le pareció mejor dejar lo mejor de las cabras, lo mejor del ganado, porque a él le pareció. Y a lo mejor dirán: pero todo el mundo puede desobedecer, pero Dios se lo tomó muy personal. ¿Sabe por qué? Porque fue que él desplazó la voz de Dios. Ya Dios le había dado una orden. Dios no nos está diciendo si te parece. Dios nos está ordenando algo porque Él sabe que así nos va a ir bien. Ese era el momento cuando Él manda a Saúl y él no obedeció a la voz de Dios. Es importante que nosotros prestemos atención a través de la palabra, a través de los vasos, porque esto trae bendición a nuestras vidas. ¿Sabe lo maravilloso que es caminar y saber que Dios conoce todas las cosas? Y que si Dios nos dice algo, Él sabe por qué nos está llevando por ahí. Él sabe que va a poner aquí
quién va a poner en el camino. Y Él siempre está allí, dirigiendo nuestros pasos. Pero nosotros a veces nos entra por aquí, nos dice allí, nos salva allí. No oímos. Y es necesario prestar atención, obedecer y ponerlo por obra. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Fíjense ustedes que en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca a lo que Él dice? Y dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los corderos. Y algo muy maravilloso otra vez de él es que cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿qué le demostramos a Dios? Que lo amamos, que estamos confiando en Dios, que le creemos a Dios y que creemos a su palabra. Y eso es lo que Dios siempre busca de nosotros, que nosotros confiemos, que nosotros lo pongamos a Él primero. ¿Y cómo lo pongamos? ¿Cómo le ponemos a Él primero? Cuando oímos su voz. Amén. Y a su nombre. Gloria. Una de las cosas para saber y entender que somos maduros en el Señor es cuando nosotros ponemos en práctica sus principios. En Salmo 111, versículo 16, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Amén. Amén. Y somos capaces de reconocer su voz. Y es allí donde sabemos que estamos en un nivel, estamos creciendo. Cuando somos capaces de discernir y saber, y el Señor habla a través de su Santo Espíritu a nuestro espíritu, y nosotros entendemos, es conmigo. No es para intentar conmigo, la cosa es conmigo. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Porque sabemos que si es la voz de Dios, todo va a orar para bien. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Siempre es para bendecir a nuestras vidas. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Quiero cerrar con un versículo, era mucho, bíblico, que habla en Deuteronomio 28:12 y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Es importante escuchar al Señor, porque Él sabe lo que está haciendo, porque Él sabe lo que va a hacer, y porque Él tiene bendiciones a nuestras vidas si nosotros oímos la voz del Señor. Amén. Amén. A través de la voz de Dios nosotros encontramos dirección, encontramos el alimento espiritual, encontramos consuelo, encontramos sanidad y podemos recibir las fortalezas que nosotros necesitamos para enfrentar cualquier dificultad. Amén. Porque cuando oímos la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nosotros nos llenamos de esa fortaleza, porque Amén. nos lo transmite el Señor a través de su palabra. Podemos contrarrestar todo lo que se presente, así como hizo Jesús cuando se le presentó Satanás en el desierto, a través de la palabra. Pero si nosotros conocemos la palabra, podemos contrarrestar todo lo que se nos pueda presentar a nuestras vidas. Por eso es necesario que escudriñemos la palabra. Es la espada del Espíritu. Amén. Si nosotros vamos a la guerra y no nos llevamos la espada, ¿qué puede pasar? Nada. Que después se pasaban aquellos tiempos y David se iba a pelear contra aquel ejército y no se llevaba la espada, lo mataban. Estaba allí. Estaba derrotado sin siquiera salir al campo. ¿Por qué? Porque él se llevó el escudo y se llevó todo lo demás, pero dejó la espada. ¿Cómo contraataca al enemigo? Entonces es necesario que nosotros nos vistamos con toda la armadura de Dios. Amén. Y entre eso Sí. está la palabra de Dios.
Amén. Que cuando el enemigo nos ataque, sobre todo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, que sabemos que Cristo viene pronto, amén. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Es necesario. Es necesario que nosotros vestidos por la armadura de Dios. Es necesario que nosotros nos apropiemos de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Que cuando se levanta el enemigo o se levante quien se levante, le dicen, mira, así no es. Porque la palabra de Dios dice, amén. ¿Y cómo le vamos a contestar? Así. La palabra de Dios dice, amén. Y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Ya la tenemos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque nosotros está la palabra de Dios. Así que desde el día de hoy nos vamos a alimentar mejor, amén. Amén. Vamos a comer 6 veces al día, 7, pero la palabra. Amén. Lo otro también es bueno, pero más la palabra de Dios. Amén. Es importante, amén. Amén. Dios les bendiga, puede estar pasando por aquí